Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube de estos que tanto nos gustan porque creo que todos, yo el primero, aprendemos siempre bastante nuevas ideas, nuevos enfoques o nuevas formas de expresarlo. Me refiero a un directo, a una conversación con el queridísimo profesor Miguel Anxo Bastos, a quien tengo siempre el placer de tener aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Bienvenido. Buenas noches, profesor Rayo. Encantado de saludarlo de nuevo. Como digo, siempre es un placer tenerle por aquí. Son los directos que creo que todo el mundo sabe que más disfruto. Y este directo, además, ya se lo comenté y ya lo sabe, está apadrinado por el curso en el que además usted se ha sumado en esta segunda edición, curso de inversión impulsado por la Universidad de las Hespérides y por Visual Factory, que, como digo, se trata ya de la segunda edición. La primera fue hace algunos meses. Se embarcaron más de 3.000 personas en el curso online, un curso pues para aprender lo más básico y desde lo más básico, mejor dicho, hasta pues, niveles bastante avanzados de inversión en muy distintas categorías de activos, renta variable, renta fija, inmobiliario, commodities, incluyendo metales preciosos, derivados o cripto. Es un curso de un año, cada mes aproximadamente se ve uno de estos módulos explorando en profundidad cada una de estas temáticas de inversión y bueno, pues el claustro de profesores lo tienen en esta edición a usted mismo, también yo participo en algunas sesiones, la gente de VisualPolitik, profesionales del mundo de la inversión como el CEO de Renta 4. Bueno, pues se trata de un curso que ya digo, en la primera edición, la verdad que mucha gente se apuntó, mucha gente quedó muy satisfecha y por eso en esta segunda edición repetimos. ¿Usted de qué hablará en este curso, profesor? ¿Qué clases le han asignado? Me pusieron de temas de política, de riesgo país y temas de geopolítica clásica y así. No es que sea un tema que me gusta. Nunca hablé de estos temas, pero pues a ver qué tal me sale. Es decir, de cómo la geopolítica influye a la hora de La tomar política decisiones. mundial y estas cosas. Sí, sí es un Y tema bueno, sugerente. un día Me podemos interesa. Nunca había hablar de... hablado de esto. Tampoco, o sea, no me es desconocido que yo impartí curso de estas cosas, pero en la universidad. Pero nunca hablé de esto en público. Entonces me gusta ver cómo. Nunca sale el tema tampoco. Bueno, pues si os queréis apuntar a este curso, ya digo, curso online, lo podéis emprender desde cualquier parte del mundo, curso online de un año de duración, donde se explorarán muy diversas categorías de activos para que podáis al menos empezar a invertir con cierta confianza, con cierta soltura en estas categorías de activos que no sean desconocidas, que incluso aunque confiéis vuestros ahorros a un gestor profesional, sepáis qué está haciendo ese gestor y qué debería estar haciendo y qué no debería estar haciendo, pues si os queréis apuntar, el próximo 5 de octubre, es decir, este domingo, a las 7 horas, 7 minutos de la tarde, tendrá lugar la sesión de presentación donde la gente de VisualPolitik y yo mismo pues expondremos algunos de los principales detalles de este curso, concretamente la estructura de cada clase, desvelaremos todo el claustro de profesores, también bueno, pues, las condiciones económicas del curso y abriremos durante un plazo de apenas 4 o 5 días el plazo para inscribirse, porque claro, visto lo visto, la luz de recepciones de peticiones y de altas de matrículas que llegaron en la primera edición, pues bueno, para poder manejar el número que esperamos en esta segunda edición, abriremos el plazo de inscripción a partir del domingo 5 a las 7:07, pues 4 o 5 días, y aquellos que quieran sumarse a esta segunda edición, entre otras personas con el profesor Bastos, pues lo tendréis que hacer a partir de este domingo, inscribiéndoos en la dirección que daremos. Entonces, si os queréis apuntar a la sesión de presentación, ahí no hay ningún tipo de compromiso asociado, pues apuntaos en el link que aparece en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Muy bien, profesor, vamos a hablar del tema que nos ocupa, que nos ha convocado en la conversación de hoy, que es, bueno, diversas cuestiones que están bastante interconectadas. En principio podría parecer que no tienen una relación muy directa, pero
yo creo, e imagino que usted también lo verá así, que están más relacionadas de lo que podemos pensar, ¿no? Entonces, quiero empezar hablando sobre la natalidad. ¿Usted diría que en Europa hay una crisis de natalidad? Y claro, aquí el término quizá a definir es crisis, ¿no? Que hay una caída de las tasas de natalidad es evidente. Pero cuando hablo de crisis me refiero si de alguna manera eso supone una crisis social, económica, existencial de Europa por el hecho de que los europeos cada vez tengan menos niños. A ver, el fenómeno es mundial o casi mundial. No es solo, también se da en Asia, en China también, en Japón, por ejemplo, es muy preocupante. El problema de la natalidad es un problema, en principio tampoco tiene que ser especial el problema es cómo están diseñados los sistemas sociales en nuestro mundo. Por eso la crisis aquí puede ser más acentuada. Aquí, en muchos países de Europa, a ver, sin natalidad no hay producción. Está claro, quien produce las cosas no se producen solas, no las produce el capital o la tierra solos no producen cosas. Necesitan personas que asignen esos productos y que hagan cosas y que produzcan cosas. Y normalmente hay unas etapas de la vida que somos productivos. Cuando somos niños no somos productivos. Cuando somos muy ancianos, porque no podemos, tampoco somos productivos. Entonces, esas edades son las que producimos. Si esa base demográfica se reduce, pues obviamente la producción disminuye. Si se estanca la población y no hay jóvenes, bueno, pues bienes de consumo como las viviendas o como pues al final no se acaban demandando. Es decir, pero incluso, por ejemplo, yo leí una vez, hablando de estos temas, que incluso los mercados de bonos pueden verse afectados a largo plazo, porque claro, si los ciclos vitales son como dicen los libros, que uno ahorra pues en las etapas jóvenes de su vida, digamos que en la última etapa de su vida es cuando consume lo ahorrado o consume parte de lo ahorrado. Claro, si hay una población, un porcentaje muy alto de la población anciana con sus ahorros o sus fondos y los va deshaciendo, ¿quién se los compra? Sí, sí. O sea, no hay una base que pueda sostener eso tampoco a nivel financiero. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a nivel de este tipo de euros, de momento se reparte a nivel mundial, porque los bonos, al ser mercados mundiales, bueno, pues si no lo vendes en España, porque hay muy pocos jóvenes, pues aunque sea en China o en la India, o sea, ¿dónde lo podrían comprar si el activo es atractivo? Pero si el fenómeno es a nivel mundial, pasa esto. Pero aparte se suma el fenómeno de cómo están diseñados los servicios sociales, que son casi, buena parte de ellos son de reparto. Muchas veces enfatizamos en las pensiones y hacemos las cuentas con las pensiones cuando llegan los boomers todos juntos a cobrar a partir de 5 o 6 años que empezarán las primeras generaciones a cobrar con una base demográfica a pagar o cotizar mucho menor, pues va a haber problemas yo no creo que sea de quiebra, pero sí de solvencia. Es decir, que a ver si se puede pagar, a ver si se va a poder pagar lo mismo que se está pagando ahora, a ver si se puede ser tan generoso con las pensiones como es ahora, a ver si se puede jubilar la misma edad que ahora. Pero cuidado, no solo es la sanidad, también es el reparto. Sí. No solo son las pensiones, el gasto sanitario se da en todas las etapas de la vida, pero se concentra especialmente en los más mayores, y cuanto más mayores son, más cuesta, como es normal, ¿no? Pero claro, también es lo mismo, una base productiva menor tiene que sustentar todos los gastos de pensiones, todos los gastos de sanidad y a su vez también lo que quede de gasto de educación para los niños, de gasto universitario. Entonces, al final, una base muy reducida de población pues va a tener que asumir todo eso, y el problema es que eso tiene consecuencias. Y tiene que, económicamente va a tener que pasar, como no se ven ahora y se ven a largo plazo y más o menos hasta mañana vamos tirando y dentro de un año vamos tirando y vamos tirando de deuda, vamos tirando de aquí y de allá, tiene problemas. ¿Cuál es el problema con este tipo de cosas? Que lo estamos viendo. Y ya lo explicó usted muchas veces. Si gastamos dinero en ese tipo de gastos, es gasto que se detrae de capital, es el viejo efecto expulsión, que es normal. Si financiar todos los gastos implica que hay menos gastos para producir. Pero si gastos para producir, los sistemas productivos van decayendo. Pero por falta de capital. A veces digo, no, a veces cuando discuto estos temas, en la universidad dicen, no, es que la tecnología lo va a arreglar. La tecnología nos va a hacer más productivos, claro, eso le quería preguntar ahora, claro. Sí, pero espera, la tecnología hay que comprarla. A ver, en el mundo creo que hay 2.000 millones de personas que no tienen agua ni electricidad. Y saben que la hay, y se sabe cómo se hace. Y que pues la tecnología está ahí. ¿Cómo no tienes agua y electricidad? ¿Cómo no tienes una furgoneta que tienes que andar con un burro, con un camello? No. Está ahí la tecnología. ¿Qué te falta? No puedes comprarla.
O sea, no, está ahí, pero no la puedes comprar. No tienes... Pero porque no se genera un excedente productivo para comprarla. Claro, bueno, que te mete productivo para comprarla, pero aún que la tecnología está ahí, si tú no eres productivo y, no, o sea, y en tu producción no puedes adquirir esa nueva tecnología, te vas a quedar sin ella. Pero... O sea, la gente piensa que llega como que cae del cielo la tecnología. No, y no cae del cielo la tecnología, hay que poder comprarla. Claro, pero pongámonos... O sea, no era solo este el tema que quería tocar, no, luego a temas casi más espirituales, pero imaginemos que avanzamos en una dirección de cambio tecnológico donde la robótica esté mucho más desarrollada. De hecho, sí. bueno, hay estimaciones de que ya tendremos robots relativamente funcionales, incluso para tareas domésticas, dentro de 3 o 4 años, que sí. y no son especialmente optimistas, ¿no? Entonces, bueno, esos robots en principio podrían generar ese excedente productivo que permitiera generar más robots, ¿no? Un poco lo que decía Rajoy de los robots que produjeran robots. Entonces, ¿usted no ve esa posibilidad de que aunque haya menos gente, podamos mantener una economía productiva automatizando y creando agentes con cierta capacidad de interacción? Primero tiene que verse esa productividad. Creo que leí el otro día una entrevista con el premio Nobel de este año de Economía. Decía, vale, sí, pero no se están viendo la productividad de estos avances técnicos, pero no es en el mundo europeo. También se decía de Internet. Sí, bueno, y no se está viendo. Bueno. O sea, las tasas de crecimiento de cuando no había Internet, ahora compárenlas. Sí, también habría que ver cómo medimos el crecimiento. Que también, efectivamente. Pero dicho otra cosa, una cosa es hacer una IA o hacer Internet, que es otra cosa es que hacer robots. Los robots requieren de fábricas que hagan robots, requieren de un capital. Pero los pueden llegar a hacer los propios robots. Sí, pero eso hay que financiarlo. Sí, sí, claro, claro. ¿No? Por eso ponía el ejemplo, ¿por qué Marruecos no pone esos robots? La pregunta es, ¿seremos lo suficientemente productivos para poder comprar esos robots? Porque una cosa es diseñar el robot y hacerlo, ya a lo mejor le hace un robot aquí muy bien hecho. Otra cosa es transformar ese diseño en una fábrica que haga robots. Eso es lo que requiere el capital. Si no, repito, porque en Marruecos no cogen esos robots y ya se ponen a nuestro nivel. ¿Por qué no tienen que comprarlo? Y la pregunta es, con estos niveles de capitalización que estamos teniendo tan escuálidos, ¿podremos comprar ese tipo de máquinas? Porque nosotros lo vemos como esto, al final, claro, tanto leer a McCloskey y estas cosas de capital no hace falta, estas cosas así, ¿no? Pensamos que con las ideas ya todo surge, ¿no? Sí, pero hay que hacer, repito, con esas ideas porque no las cogen Gambia o así, ya la hacen robots y máquinas y cogen las IAS allá, porque no es tan fácil. Bueno, pero también ahí lo que le contestaría a McCloskey o en general los no institucionalistas es que aunque haya capacidad para acumular capital e incorporar tecnología en esos países, si el marco institucional es completamente violento en contra de esa acumulación de capital, no hay ningún incentivo a hacerlo, aunque haya la capacidad. Pues lo que estoy diciendo, nuestro marco institucional es favorable a la acumulación de capital. Bueno, pero yo creo que usted está pensando en el marco demográfico, ¿no? ¿O es de lo demográfico y de todo. El marco demográfico implica que si no tuviéramos este tipo de sistemas de protección social, que yo defiendo la protección social, cuidado, pero fundada sobre otros principios, como se puede fundar con sistemas de capitalización, sistemas de seguros, etcétera, que al mismo tiempo que protegen, acumulan. Sirven para acumular capital. Aquí todo es comido, gastado, y al final, claro, el problema es que si este marco institucional que tenemos nosotros permite la acumulación de capital suficiente pues, para competir en el mundo moderno. Algo de capital supongo que tendremos, pero no sé si será lo suficiente para adaptarse a estas cosas, porque supongo que estas tecnologías robóticas, lo leí a Tom Ford, estos libros del futuro de los robots, leí mucho de robots así en estas cosas que me gustan, esperando a los robots, o sea, me gusta mucho el tema de la tecnología, ¿no? La innovación. Pero ¿qué pasa? ¿Vale? Tenemos el robot allí diseñado, pero hay que comprarlo. O hacer una fábrica. Cuidado. Y seguramente habrá que adecuar infraestructuras. Claro. No solo es tener el robot. A ver, es como cuando hablamos del Internet, como es el Internet cae del cielo. El Internet hay que montar una red de Wi-Fi, una red de cableados, hay que montar unas bases de datos, hay que montar unas cosas. Bases de datos que son muy caras. Me pregunto, ¿vamos a ser capaces de comprar de adquirir ese tipo de tecnología o no? Si es algo matemático o mágico, ¿por qué no lo cogen en África? Ya, es que no lo entiendo yo. Creo que usted está viendo, o sea, yo le planteaba la crisis demográfica de Europa, claro, porque que es un problema no a 10 años, ¿no? O no a 20 años, es un problema a 50 o 60 años. Y yo creo que ahí hay un horizonte temporal de adaptación a las nuevas tecnologías
si el problema es lo material o lo productivo, ¿no? Que luego le preguntaré por otros aspectos no materiales de la crisis demográfica, pero si el único problema de la crisis demográfica es, pues eso, que va a haber menos mano de obra para producir y para ahorrar, parte de esa mano de obra que no va a estar, creo que puede potencialmente ser reemplazada por robots en la medida en que cada vez pues sean más baratos y más eficientes a la hora de reemplazar al ser humano. Claro. Por supuesto, yo nada más no estoy en contra de los robots, estoy en contra de los impuestos a los robots. Sí. Y a las personas también, ¿no? El impuesto al robot se capitaliza y al final es como un impuesto a comprarlo. Al final se calcula así. Es como un impuesto a comprar, como que paga el impuesto todos los meses. Simplemente es como un impuesto a comprar, es como poner un IVA más grande al robot, una cosa así. ¿No? Básicamente, pues, lo que está haciendo precisamente es encarecerlo más. Que será la tentación también. Sí, bueno, y hay muchos sindicatos que quieren meter impuestos a los robots para financiar las pensiones, por ejemplo, pero... Eso aún le va a hacer más caro hacer esa institución. No, sí, no, claro, eso nos va se nos van a comer desde fuera. Claro, los que se roboticen rápido y aumenten su productividad gracias a la robótica, pues nos van a pasar por encima los que les metamos impuestos a los robots. Claro que pueden hacer muchas cosas. Claro que pueden hacer muchas cosas. Pero yo el ritmo de tal no lo veo tan rápido como parece. Que sí, una cosa es la teoría de que se pueden hacer. Efectivamente, yo veo robots así que bailan y suben y saltan y bajan escaleras y cosas por el estilo. Aún hay cosas que no se van a hacer bien, de momento. Pero bueno, vemos que sí, que pueden hacer estas cosas. Pero cuidado, esos robots, porque no los tenemos cada uno en nuestra casa ya. Si ya los hay ya. Porque los primeros robots pues costarán muchos millones de dólares. El primer robot, ese que sale en la tele. Después, porque habrá que abaratarlo. Sí, pero todavía no están adaptados para hacer las tareas que queremos que hagan. Es decir, hoy un robot no le puedes encomendar tareas domésticas, no las sabe hacer. No. Ahora, ¿cuánto falta para que un robot sea más o menos autónomo? Ya no para desarrollar desde el comienzo todas las tareas del hogar, sino para que vaya aprendiendo. De la misma manera que le damos feedback a la IA, pues se lo damos al robot y el robot va aprendiendo y va mejorando. Bueno, pues ahí hay estimaciones de 2, 3, 4 años en gente que está en la vanguardia del desarrollo del sector. Por supuesto. Entonces, bueno, a 20 años yo creo que es bastante probable que veamos todo esto y que, por tanto, la caída de la población desde ese lado no sea tan preocupante para la marcha de la economía. Bueno, a ver, depende. Pero repito, una cosa es tener el robot diseñado y hecho allí, otra cosa es que el robot llegue a mi casa. Porque son procesos distintos. A veces algunas cosas se aceleraron, pero el teléfono tardó 100 y pico años en extenderse por todo el mundo. Pero el periodo de adopción de las tecnologías cada vez es más breve. Algunas. Bueno, en general. Algunas. Otras que requieren de más producción son más... Pero si mira, por ejemplo, toda la inversión masiva en centros de datos para acelerar la adopción de la IA, que ya veremos si eso llega a buen puerto o no, pero desde luego la inversión gigantesca que está habiendo de alrededor de 400.000 millones de dólares al año en Estados Unidos y lo que veremos en el sistema eléctrico en los próximos años, porque hay un cuello de botella muy obvio en la electricidad. Bueno, yo no soy ahora mismo especialmente pesimista en la capacidad de nuestras economías para movilizar cantidades ingentes de capital a la hora de promover las tecnologías más productivas que existan. Otra cosa es si esas tecnologías van a llegar o no. No, claro que van a llegar y llegarán. Sí, pero ¿en qué horizonte, no? Claro, si nos llegan, si nos llegan dentro de 100 años, la crisis demográfica sí que nos va a impactar mucho económicamente. Otros temas que podemos ver, pero a diferencia de la IA, a lo mejor que muchas veces es casi, aunque no se vea, es casi material. Un robot, por ejemplo, que vaya a buscar marisco, a coger marisco a la roca, eso ya es otra cosa. Porque aparte que el robot tiene que ser muy preciso y estas cosas así, el robot ya requiere de materiales. Y a lo mejor esos materiales hay que ver si los hay. Quiero decir que es a corto plazo. Yo tampoco sabe que no soy nada maltusiano, ni soy picón. Pero yo, por lo que sé, por estas cosas, a ver, porque esto requiere para a lo mejor estos minerales raros que se usan, tierras raras o así. Las hay, seguramente las descubrimos. No, seguramente hay formas de sacarlas. Pero cuidado, requiere una inversión en hacer minas. Eso lleva años. Si es rentable, la cantidad de capital que hay en el mundo es gigante. Es rentable y seguramente hay materiales para todo, pero no es automático. No. No es como piensa que llega el robot y ya mañana tenemos todos un robot en la casa. Pero puede ser muy rápido. Muy rápido. A ver, estamos viendo con la transición eléctrica que no es tan rápido.
Eso diría yo que es por culpa de las regulaciones gubernamentales más que por la falta de capital También, es que decir, pueda movilizarse. Quiero decir, un ejemplo muy rápido. En España, obviamente hay ganas de invertir en red eléctrica y de invertir en centrales eléctricas y el sistema eléctrico está al borde del colapso en el sentido de que están denegando puntos de conexión porque el gobierno regula precios, establece condiciones muy onerosas y eso lleva a que no se invierta, pero no porque no haya capital nacional o extranjero para invertir. De acuerdo, pero también lleva tiempo y tiene que irse haciendo al mismo tiempo. Es decir, claro, los que viven en ciudades tuvieron electricidad desde el principio. Los que vivimos en otros sitios, la electricidad nos llegó en los años 60. Sí. Pero... No, cuando en Madrid ya tenían en 1898. O sea, no son procesos... Se pueden hacer más rápido que antes, estoy sin duda, pero no pensemos que la robótica, al ser una cosa más material, digamos que requiere de más material que la otra, que va a llevar al mismo ritmo. Ahora sí que va a hacerlo. Yo no soy pesimista en eso. Yo soy pro robots y soy pro todas estas cosas. No estoy diciendo, pero digo que tampoco pensemos que va a llegar la singularidad mañana. No, tampoco hablo de singularidad. Eso ya sería, por supuesto, hablo simplemente de robots que puedan reemplazar en muchas tareas manuales a los seres humanos. Eso sí, yo creo que sí lo vamos a ver en no mucho tiempo. Pero bueno. No, pero la cuestión es esa. ¿Por qué en África no tienen no tienen ni siquiera furgonetas? Porque el marco institucional es expulsa. Que hay. La pregunta no es. El nuestro marco institucional vale. Pero no porque no haya capital en el mundo para invertir. Claro, hay capital en el mundo, pero no lo hay allí. O no se lo quieren prestar. Si el marco institucional acogiera el capital iría allí, vamos. Las tasas de rentabilidad que se podrían sacar invirtiendo en África son enormes, pero claro, ¿quién va a invertir en África? La pregunta es si nuestro marco institucional también va a favorecer eso. Eso que está proponiendo usted. Bueno, si estas revoluciones tecnológicas se están dando el mismo marco que se dieron las antiguas. En Europa quizá, en Europa sí que tenemos un problema creciente con el marco regulatorio, eso es evidente. En Estados Unidos, a pesar de todo, sí que parece que la inversión en estos sectores punteros está llegando a mucha velocidad. A ver, veremos. Lo digo porque parece que capital en el mundo no sé cuánto hay. No sé si hay una medida de cuánto hay para aplicar en esto, pero desde luego sigue siendo escaso. No hay para todos los fines posibles. Claro, sí, no, eso está claro. Es un principio. Es un principio económico. Si no fuera caso, se puede aplicar todo. Efectivamente, el problema es cómo se cambian los sistemas constitucionales y cómo se cambian los nuestros. Y precisamente si estas crisis demográficas precisamente no alteran también estos marcos. Bueno, eso sí que es interesante, ¿no? En qué medida la gerontocracia, la desaparición de los niños y la sobrepoblación de personas ancianas no modifica las reglas de juego económico en favor de un cierto extractivismo por parte de estas últimas generaciones, ¿no? A eso me refiero. Y eso sí que es preocupante y lo estamos viendo en España, pues cada vez es un sitio donde la fiscalidad, por ejemplo, es más agresiva. ¿Por qué? Porque hay que pagar pensiones. Y claro, si hay que pagar pensiones a una costa de acumular capital, pues se acumula menos capital y se consume en forma de pensiones. Pero claro, es que es transformar gasto de capital en gasto de consumo corriente. Y ese tipo de cambios se está dando, pero no va reduciendo, se va incrementando. No decimos, paramos aquí, seguimos. No, la tendencia, todas las proyecciones y todo lo que estoy viendo, y todo, incluso la dinámica política de España y de Europa, no, aquí en España no es una excepción. Va en esa línea, no va en la otra. Aparte que normalmente las personas mayores no tienen mucho interés en novedades tecnológicas. Me explico, es decir, ahora me pongo yo a estudiar robótica a estas alturas. Me tiene un costo de oportunidad muy grande y después que seguramente es más costoso, porque yo ya no estoy criado en estas cosas. Bueno, pero ahí es donde entra la destrucción creadora schumpeteriana. Es decir, aunque usted no se quiera adaptar, si los gobiernos no lo protegen, lo van a desplazar. Sí, pero por ejemplo, esa destrucción schumpeteriana se daba en marcos de población muy distintos, con poblaciones muy jóvenes que estaban dispuestos a abrazar a nuevas cosas. Pero es que ahora la pirámide es casi invertida, ¿eh? No es una pirámide, es como una especie de seta. El punto, desde mi perspectiva, es que en una sociedad global o en una economía global,
aunque una sociedad esté muy envejecida, si esa sociedad no se quiere adaptar, las otras que sí se adapten la van a desplazar. Y ahí podemos ver, desde luego, relanzamientos del proteccionismo, como ya estamos viendo, tratando de proteger la economía nacional de la feroz competencia extranjera. Pero bueno, el proteccionismo solo va a servir para ahondar en la decadencia de esa economía que no se quiere adaptar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que puede haber sociedades que no se quieran adaptar a las nuevas tecnologías, pero es que las sociedades que sí se adapten se van a comer a las que no. Y está claro, eso está claro. Y está pasando. Sí, ya está pasando, Eso claro. está pasando. No, el caso de Europa es muy evidente. Es decir, el peso económico que ha perdido Europa en el mundo durante los últimos 30 años es brutal. Estados Unidos no lo ha perdido. Claro, pues estoy diciéndole que no es muy difícil de revertir. Y cuidado que yo soy optimista, nunca fui un ser... Ni que estamos en declive, ni que estamos en tal, nunca fui así, pero cuidado, repito, esta cosa requiere cambio, requieren poder comprar el cambio, si no podemos acabar, repito, como un país africano que ve la tecnología al lado y no la pueda comprar. Pero, profesor, no quería hablar... medios, cuidado. Por ejemplo, no quería hablar solo sobre economía o sobre la implicación de la demografía en la sostenibilidad del Estado, que desde luego son temas muy interesantes, pero bueno, ya hemos dado aquí algunas claves desde la perspectiva de cada uno. Quería hablar de la crisis de natalidad o de la crisis demográfica también desde una perspectiva más social o existencial, ¿no? Imaginemos que estamos en una economía liberal, con un peso del Estado muy pequeño, pero hay una crisis de natalidad. Es decir, la gente tiene cada vez menos hijos. ¿Eso hasta qué punto debe preocuparnos como liberales? Porque como liberales podemos decir, bueno, pues que la gente tenga los hijos que quiera tener. Pero claro, socialmente, pero claro, una sociedad que no tiene hijos es una sociedad que desaparece. Entonces ahí parece que hay una cierta contradicción entre la planificación individual legítima de organizar cada uno sus propios asuntos y su propia vida como desee y la persistencia de la sociedad dentro de la que forma parte ese. Yo tengo puntos conservadores, soy liberal, pero soy más conservador también. Bueno, yo le quería preguntar por esos puntos. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo compatibiliza con las ideas liberales? En principio no estoy de acuerdo con usted, pero claro, yo no quiero forzar a nadie que tenga hijos ni a que no los tenga. Obviamente es un cambio cultural y eso ya tiene más difícil de arreglo. Eso es más difícil de arreglo. Puede ser que en España año pasado nacieran menos niños que en la guerra civil, con un año de la guerra civil. No puede ser, no me digan, podrá haber todos los problemas que se quiere, de precariedad, de lo que quiera, pero no se puede comparar. Después me dice que es precariedad. Uno ve las estadísticas, por ejemplo, que hay muchas personas, sobre todo madres precarias, ¿vale? Vayamos a los sectores que no son precarios. Pues hay muchas mujeres que no son precarias, pues son altas funcionarias, son directivas de bancas, de empresas, son personas cualificadas que ganan buenos sueldos. No todas, obviamente, pero hay muchas que sí. Vayamos a la tasa de natalidad ahí. Sí. Incluso entre las zonas ricas del Estado y las pobres del Estado no hay diferencia. No. Ni entre barrios ricos y barrios pobres. No. Entonces no solo es una cuestión de... Pero entonces, ¿a qué lo atribuye usted? Porque habla de cambio cultural, pero ¿cambio cultural en qué sentido? Bueno, ya hablamos muchas veces de esto, ya lo dijo Daniel Bell, ya lo dijo muchas cosas. Emmanuel Todd sacó un libro, no sé si lo vio, La derrota de Occidente. Él lo achaca a la falta de religión. A la falta de religión, pero en las sociedades religiosas también está cayendo la natalidad. Pero menos. Hay un libro de un chico que se llama Kaufman. Bueno, la natalidad cae en todos los países del mundo. Yo digo lo que dice él. Incluso en los países pobres está cayendo más. Sí. No digo que sea más baja, digo que está cayendo más, obviamente porque los ricos ya no tienen mucho más. Pero está cayendo más y más rápido de lo que cayó en los países ricos. Desagreguemos. A ver, Kaufman, sacó un libro hace poco, se llama, está en inglés, los religiosos se revelan la tierra. Porque tienen de promedio en todo el mundo también más hijos que el resto. A ver, si hablamos de grupos, claro, los seis, etcétera, claro, sí, ahí sí. Incluso los judíos, la natalidad en Israel es alta. Bueno, pero claro, si hablamos de... Y un punto que tampoco, los liberales nunca lo tocamos, porque no entra en nuestra jurisdicción, digamos. Pero sabemos, los que estudiamos historia económica, que la religión influye en el capitalismo, influye en otras cosas. Es un factor como otro cualquiera. La religión o la carencia de ella, ¿no? Es decir, entonces, es un factor que independientemente que sea uno creyente, que no sea creyente, que tenga su visión del mundo, que también es, el liberal respeta todo eso, yo respeto todo eso, claro, es un factor que no se puede obviar, que debe entrar en la ecuación. Por lo menos entrar en el debate y nunca entra en el debate. Parece que es una cosa que no tiene nada que ver.
No, yo creo que, o sea, Sí yo que le tiene que preguntaba ver. porque creo que puede tener que ver, pero me parece que es una, vamos, me parece que es una No, explicación digo, él, incompleta, porque ya digo, hay zonas muy religiosas, vayamos a Hispanoamérica, donde la religiosidad, por ejemplo, es o se mantiene más alta, incluso en algunos países creciente con respecto a Europa, y en Hispanoamérica las tasas de natalidad también se están hundiendo. Entonces, no sé hasta qué punto eso es un factor muy relevante. él dice que, bueno, es uno de ellos. Por lo menos podemos decirlo, en el sentido de que no hay un sentido de. A ver, Sí, repito, de trascendencia, incluso de deber de perpetuación de la trascendencia, de deber social, pues es una especie de mandato. Bueno, pues lo tienes y lo cumple, cosas por el estilo. ¿No? Sí, a ver, cuidado, profesor. Yo le compro que si una No, sociedad está no muy quiero. mentalizada con una idea religiosa muy profunda y esa religión mandata tener hijos, obviamente esos grupos tenderán a tener más hijos. Y eso sí lo compro. Ahora, que en el conjunto del planeta se asocie la secularización con la caída de la natalidad, me No, a ver, no es. esperaría ver que las regiones más religiosas y menos secularizadas Aparte son que regiones donde la natalidad no él cae. se refiere a Occidente, no al resto del mundo. Porque Occidente es el único del mundo que se seculariza. Por ejemplo, la Iglesia Católica está incrementando cada año en varios millones el número de fieles. De hecho, tiene algo así como el doble de fieles ahora que los años 70. El número absoluto de fieles hay más que nunca. A día de hoy. Nunca hubo tantos cristianos en el mundo como a día de hoy. Pero no aquí. Aquí es una sociedad, repito, porque no hay valores compartidos, etcétera. Repito, eso es uno. Claro, después, claro, están otros factores, claro, el hedonismo, el consumismo, que tanto critico, cosas por el estilo. Y repito que no, una conversación con usted no son de religión, no es el tema tampoco, ¿no? Pero sí pero lo puede tocar, o sea. No, quiero decir, yo a priori no tengo nada en contra de que esa sea una explicación, es decir. No, digo. Si esa fuera la causa. Pero digo que nunca la había metido. Ahora, creo que no es la causa principal. No, pero es una de ellas. Es decir, que se pierde. Es una de ellas entre otras muchas, que efectivamente se reduce en todo el mundo. Pero cuidado, también hay un proceso de seguridad, pero en todo el mundo no se reduce por igual, se reduce más en unos sitios que en otros. Eso también hay que ver, ¿no? Y hay que ver con otros factores. Entonces digo, este es uno. Después, claro, pues efectivamente, yo lo achaco mucho a la preferencia temporal también, ¿no? De hecho, ahora estoy escribiendo de estas cosas. Desde la inflación, por ejemplo. Lendl Canter, cuando habla de los bancos centrales, cuando habla de las éticas o valores que favorecen el vivir la vida. ¿No? Por ejemplo. Sí, o sea. A ver, que podemos estar. Repito que yo no me meto en lo que hace cada uno. No. Tratamos de dar explicaciones. Yo lo digo que me parecen explicaciones incompletas en el sentido de, por ejemplo, yo le puedo comprar la idea que muchas veces hemos hablado de que el inflacionismo recompensa al corto plazo y por tanto hunde la preferencia temporal. Bueno, no me parece algo necesariamente erróneo, pero claro, Suiza tiene una tasa de natalidad de... Y no, también pasa igual. Digo, el inflacionismo por un lado. Pero después también pero el inflacionismo también favorece las conductas de vivir a corto plazo. Sí. Ya lo explicó Lendl Carter en un trabajo muy bueno, Financial American Dream, explicando cómo cambian las costumbres, incluso de pago. ¿No? Antes ahorraba para comprar, ahora se compra y se paga después. Eso cambia también. Lógico, claro. No, digo, todos estos factores que suman, ¿no? La inflación reduce el valor de las deudas, entonces te están estimulando a comprar con deuda, lógicamente. Hay un señor que se llama Thomas Alexander Smith, se llama Time and Public Policy, como las muchas políticas públicas también disminuyen también ese incentivo. A ver, es que no solo la religión, obviamente no solo la religión, pero es uno de ellos, cuidado, eso tampoco se puede volver a la ecuación. Smith va explicando las políticas públicas y cómo matan el tiempo. Por ejemplo, el sistema de pensiones, tal cual está pensado. Es decir, antes, efectivamente, uno tenía un hijo, una de las razones para tener hijos era que le cuidara con uno en el futuro. Era un pacto intergeneracional. Bueno, si ahora te van a dar una pensión igual, no tienes ese incentivo. Las personas que ya no lo tenían, pues lo pierden, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con otras medidas. La inflación afecta a eso. Otras medidas, por ejemplo, la gente ahorraba también para una enfermedad, así me decían mis abuelos, para una enfermedad. Ahora la enfermedad está cubierta, tampoco hay un incentivo a ahorrar y a prever el futuro, ¿no? Pues las formas de vida, claro. Pues, sí, o sea, la influencia del estado de bienestar en el ahorro me parece clarísima, obviamente. Y este tipo de cosas, porque en la natalidad puede ser, pero de nuevo son todos sumados, no es uno solo. Es que no es
Entonces, Sí, claro. ¿cuál es su explicación entonces? No, yo no tengo explicación, yo le pregunto. No, digo porque yo intento dar algunas, yo no tampoco es que sea un especialista, ¿no? Pero me gusta leer del tema y este tipo de cosas, O este sea, tipo de yo factores creo que políticos. una explicación que sí que está más o menos extendida, diría yo, en casi cualquier parte del mundo y que en parte enlaza con lo que usted decía de ciertas religiones que sí favorecen la natalidad, es que tener hijos ha dejado de ser un elemento diferenciador de estatus, ¿no? Es decir, no es algo que confiera estatus tener hijos. Entonces, claro, cuando tener hijos genera sacrificios a corto plazo, si además no conlleva una recompensa de un cierto reconocimiento social y de que las parejas que tengan hijos tengan un estatus social, digo, no estatus estatal, estatus dentro Sí, de la sí, sociedad entiendo. más alto que las que no, pues claro, obviamente muchos escogen no tenerlo, ¿no? En cambio, Y si a eso le suma que no tiene un deber de tenerlos, sí, claro, lo que pasa es que el deber al final se traduce en claro, estatus, ¿no? Porque si yo obro como la religión me mandata para ser bueno, pues eso se traduce en estatus social al final. pero está bien en Y, estatus psíquico interior, no solo social. o visto desde otra perspectiva, si yo no cumplo el mandato que me da la religión, soy un apestado social. Es decir, no es No, que no tenga estatus, es que no, estoy en pero una la religión realidad. a día de hoy también es una satisfacción interna. Por lo menos para lo que somos religiosos. No es solo una satisfacción externa de estatus. Ser religioso no da estatus casi ninguno. Es, No, es, no, una claro, claro. satisfacción, es una satisfacción moral. Uh-huh. Entonces, si a todo eso que está diciendo usted, que es correcto, antes el niño era un ingreso, era una renta, o servía para ayudar en casa, hacía labores, era útil, digamos, ¿no? Y el niño hoy, en cambio, este tipo de tareas están casi excluidas o vetadas. Entonces, el niño se convierte en una especie de coste. Si le suma que por encima los que tienen hijos pues son súper competitivos con ellos, que le compran todo tipo de bienes, le compran todo tipo de clases de chino, le compran todo tipo de clases de viajes, de tecnologías, por el estilo. Claro, el niño se convierte en un instrumento muy caro. Aparte que implica rediseñar las casas, etc. Entonces, al final, claro, muchas personas no tienen, claro. Pero cuidado, no tienen gente que puede tenerlos, ¿eh? Dice, no, es que Sí, una claro, persona claro. está en el paro y tal, ¿no? No, ves personas pues, muy bien situadas, yo conozco unas cuantas. Además lo dicen deliberadamente. Y no tampoco es cosa de ellas, ¿no? Pero también, claro, es individualismo pensando, claro, alguien me pagará por mí. Porque al final tú dices, no, ¿y quién te va a cuidar? No, alguien, yo coticé toda mi vida, alguien paga. Y si todos actuamos, es un problema de acción colectiva también, ¿no? Si todos actuamos así, ¿quién es el alguien que te va a cuidar o alguien que te va a pagar la pensión? Sí. Bueno, que eso Un problema de acción vincula con el corto plazo. Lo que pasa y que... es ahí donde entra la religión. La religión es donde, digamos, es un ente que sirve para coordinar conductas, aunque usted no lo pueda ver así. Y si carece Sí. Por de supuesto que la ser, religión es un la mecanismo de religión es coordinación. ligar, digamos, establecer unas pautas de ética común que yo sé más o menos que nos coordinemos todos. Nosotros, repito, somos individualistas. Entonces, claro, si yo pagué, yo tengo mi derecho, vale, muy bien, tengo ese derecho a su pensión, pero alguien tiene que pagar en este tipo de sistema. Alguien tiene que cuidar en este tipo de sistema, ¿no? Alguien tiene que atender en este tipo de sistema. Ya alguien me atenderá que yo pagué, sí, para pagar, pero te paga para los hijos de los demás, no los tuyos, porque tú no los quisiste tener, ¿no? Pero cuidado, los hijos de los que tuvieron, primero van a atender a sus padres que al resto, ¿eh? Por muy mal que esté la sociedad. Digo que eso hay que verlo también. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, todos estos factores sumados, que están diciendo correctamente, efectivamente, el hijo ya no es un activo, además no solo es un activo, sino que es un pasivo, que es muy caro, porque hay que mantenerlo con muchos bienes y servicios para mantenerlo, digamos, competitivo en este mundo, etc. Entonces, al final, claro, se convierte en una especie de abate. Sí, pero yo insisto en la idea de estatus porque me da la impresión de que usted está sobreestimando la visión de largo plazo que... O sea, en general sabemos que los descuentos tienden a ser hiperbólicos en el sentido de no hay mucha gente que hoy esté haciendo muchas cosas para su jubilación y tampoco en el pasado, imagino, era una preocupación absoluta. Probablemente se le diera más peso que hoy, pero no se condicionaba el día a día de hoy a lo que fuera a pasar dentro de 50 años. En cambio, el estatus social sí es una recompensa que se obtiene de corto plazo. Es decir, si yo soy familia numerosa y la sociedad me reconoce el esfuerzo, el mérito, el buen hacer que supone ser familia numerosa,
pues estoy recibiendo ya a corto plazo una gratificación por tener hijos, que aparte me redunda en los beneficios de largo plazo que usted está exponiendo. Pero no sé hasta qué punto solo los beneficios de largo plazo influyen, porque entonces, de nuevo, deberíamos ver que sociedades con estados más pequeños no cae la natalidad o la natalidad es muy alta y no veo que sea el caso tampoco. Es decir, en los países africanos la tasa de natalidad sigue siendo más alta que en Europa, pero también se está desplomando. Entonces, ¿y en España quién tiene hijos? En España tienen hijos los inmigrantes de renta baja y también tienen estado de bienestar, o sea que no... Sí, tienen estado de bienestar, pero sus valores son como los nuestros, son algo distintos. Vale, si hablamos de valores, etcétera, por ahí puede haber algo. Pero aún así, si miramos la natalidad de las segundas generaciones de inmigrantes en suelo nacional, también se cojan los valores de aquí, pero no me está denegando lo que estoy diciendo. Sí, pero me da igual. Si usted se va a Marruecos u otros países que son los que exportan esos aquí inmigrantes, allí inmigrantes, las tasas de natalidad también están cayendo. Entonces, sí, caen, está claro. Por eso, entonces, hay algo más que no solo... No solo por ese motivo, pero cuidado, no excluyamos ese motivo también. No, claro que influye, sí, pero que no es absolutamente determinante. El libro de Tozer a mí me influyó mucho porque Tozer es un señor que no es creyente, pero intenta explicar sociológicamente el tema. Y él dice, mira, es esto. No voy a creer por eso, pero el tema es... Claro, sí. No, es lo que dice él. Uno podría decir, yo no soy creyente, pero creo que la religión es una institución que conduce a una sociedad más ordenada y más funcional que la ausencia de religión. Bueno, eso es un argumento que se puede hacer. Sea correcto o no, pero que es algo que se puede decir, claro. No, porque digo, usted ve personas, yo veo personas orientales que prefieren algo, que dicen, es que el hijo como que... no hablan, es decir, el hijo no, es que yo quiero irme a Bali de vacaciones y el niño es como una especie de... Un niño es una especie de estorbo, pero claro, los niños para esas cosas no son funcionales. Usted lo sabe bien también. Es decir, ese tipo de cosas no son fáciles de compaginar. Si quieres llevar una vida de vacaciones de todo el día para ir, pues claro, no es funcional porque los niños tienen horarios escolares, tienen cosas así. Vuelvo al tema del estatus. Lo que quiere la gente está mucho más influido por la búsqueda de estatus de lo que nos podemos imaginar. Porque, por ejemplo, cuando una persona dice yo me quiero ir de vacaciones, puede que haya un deseo genuino de visitar un sitio extranjero y disfrutar allí. Pero uno de los motivos también por los que mucha gente se quiere ir de vacaciones es para hacerse fotos y subirlas a Instagram. ¿Eso qué es? Eso es búsqueda de estatus y de validación social. Pero eso no se da por igual en toda la sociedad. Eso hay un libro muy bueno, de Vance Packard, aquellos viejos críticos de los años 50, los buscadores de estatus. Ese es un libro de los años 50 que explica estas cosas de imitar a los Jones, este tipo de cosas. Es muchos libros americanos, ¿no? Es un autor muy interesante. ¿no? Sí, entonces, claro, si hoy hay algo de eso. No se da en todas partes igual. Esas sociedades como a lo mejor, ¿cómo decirlo? Que los rasgos de estatus están como más diluidos. Una sociedad más tradicional y cada uno sabe más o menos lo que es, no tiene que andar a buscar estatus, ya sabe más o menos dónde está. Pero sociedades como más abiertas, digamos que sí que se puede mover estatus, y el estatus se expresa a través del consumo, no a través de otro tipo de rangos, ahí sí que puede ser así. Porque, claro, en otras sociedades el estatus no se expresa a través del consumo, se expresa a través, pues es de la familia, por ejemplo, en Irán, decide de la familia de Mahoma, entonces lleva un turbante negro, etcétera, y los otros tienen que llevar un turbante blanco. Su símbolo de estatus no quiere que sea más rico que el resto, simplemente que es como más respetado porque viene de una familia como más noble. Ahí el estatus no se expresa a través del consumo. Esos ayatolas que vemos así no son especialmente ricos, pero tienen un estatus especial. Pero nuestro estatus... También hay rangos de estatus, obviamente. Sí. La clase aristocrática en esas sociedades tiene el estatus máximo, pero dentro de las clases populares también hay. También, pero no siempre también, igual que, por ejemplo, otros sistemas de castas, que el sistema no se expresa necesariamente a través del consumo. Incluso Weber llegó a hablar de la pobreza aristocrática. Que el rango de determinados, por ejemplo, líderes religiosos, tal, era ser pobres, era su forma de exhibirse. Sí, claro. Así que mientras todos los demás buscaban tal, ellos eran austeros, eran así, como un obispo que había en Galicia que vivía así muy pobremente y todo el mundo le tenía así como mucho respeto porque vivía así soy tan rico que me puedo permitir ser pobre, ¿no? O sea rico no, como tengo otro tipo de bienes, no necesito eso. Mi estatus ya está definido, no necesito comprar una lavadora nueva. Sí, rico en sentido amplio, sí. Sí, rico en un sentido, bueno, que tengo relaciones, tengo una serie de cosas, tengo un respeto social.
pero que no necesariamente se expresa en consumo. Pero en otras sociedades sí que se expresan en consumo, ahí sí que le admito su argumento. Otras sociedades son... A esas sociedades abiertas que no nos conocemos, no sabemos muy bien quién es el vecino, ni de dónde viene, ni de qué familia es, al final usamos rangos de consumo para exhibir estatus. Eso sí que lo entiendo. Yo explico Veblen muy bien. Cuando hablo de consumo, lo explico, ¿no? En la periódica ociosa. Por cierto, los mejores libros del siglo XX, aunque fue escrito en 1899. Pero es un libro, yo siempre lo recomiendo, me encanta ese libro. Pero explica muchas cosas. Pero el capitalismo fue porque fuimos capaces de superar eso. Sí, sí. Fuimos capaces de superar el potlatch. Esas fiestas que hacían algunos pueblos, y cuidado que también se hacen en parte los nuestros, de fiestas de exhibir derroche y estatus. Y el estatus se exhibía a través del derroche. Entonces, sí, claro, el derroche de nuevo es una forma de comprar estatus. Claro, pero se exhibía así. Pero el capitalismo fue capaz de superar así y los que prosperaron fueron los que rompieron, digamos, todo eso. Claro, porque si lo que te da páteros, los Amish, cuentas de ese estilo, gente muy religiosa que vestía siempre de negro para ir uniformada, no exhibía ningún tipo de consumo, todo lo que ganaba lo ahorraba y lo reinvertía, etcétera. Eso es lo que explica. En el capitalismo lo que te da estatus es la riqueza y por eso se orienta el comportamiento humano a acumular riqueza, porque eso es en lo que se fija todo el mundo, porque es lo que socialmente de alguna manera se valora o se valora más. Sí, pero la riqueza a día de hoy se expresa en consumo, no en tener riqueza. Entonces, bueno. Al final, yo creo que una espiral diabólica. Hay distintos rangos de consumo. Quiero decir, Amancio Ortega, más allá de que alguna vez le hayamos visto en un yate, etcétera, no exhibe consumo conspicuo para mostrar estatus y lo tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un patrimonio gigantesco. Elon Musk tiene estatus, probablemente también consume una barbaridad, pero no exhibe o no está continuamente exhibiendo el consumo desenfrenado que se puede permitir. Si tiene estatus es porque vemos que en el ranking de Forbes encabeza la lista de hombres más ricos del mundo. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un cierto reconocimiento de el que tiene un patrimonio elevado, tiene estatus, ¿no? Y eso es bueno para orientar el comportamiento hacia el ahorro, ¿no? Y no para el consumo. Claro, pero por eso digo, Amancio Ortega, por lo que cuenta, comía el menú del obrero con sus trabajadores. No comía nada distinto. Claro, por eso cae. Siendo el hombre más rico del mundo, ¿no? Y no cambió sus costumbres. O sea, ibas... Sí. Bueno, no lo conozco, pero por lo que me cuenta, toma el café siempre en el mismo sitio y saluda a la gente. O sea, no es un ser distante que anda con 20 limusines alrededor ni cosas por el estilo, ¿no? Que negando una persona normal que se hizo rica y vive como tal. Por ir avanzando. Es decir, pero claro, cuando hablamos de estatus, digo porque el estatus es complejo, no es dinero, pero por ejemplo, ¿quién es más importante, el Papa o Elon Musk? A este tipo de discusiones. Es decir, ¿no? O el presidente de un gran estado que Elon Musk. Es decir, que son estatus distintos. O un premio Nobel. Son estatus respecto a grupos de referencia distintos. Claro. Entre los católicos, obviamente, el Papa tiene mucho más estatus. Entre los protestantes estadounidenses, tal vez, no lo sé, a lo mejor no. O entre los ateos pueda tener más Elon Musk, no lo sé. Pero desde luego, el estatus es ese reconocimiento social que da capacidad de influencia sobre terceros, ¿no? Pero, por ejemplo, Einstein compáralo con muy rico. Una persona tipo Einstein, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero son datos distintos, siendo uno mucho más rico que el otro, pero uno exhibe más consumo, pero el otro, digamos que pues lo recibe cuando va el presidente lo recibe, va el Papa lo recibe él y el rico no, cosas por el estilo, ¿no? Lo ponen en sitios de honra, o le honran una calle y a lo mejor el rico no. Ese tipo de honores, pues digo que el estatus es complejo. Digo, sí, es multidimensional. No es una cosa sola. Que sí que le admito también eso, que los hijos también son un factor de estatus, no estoy criticando eso. Y ahora ya no lo es. Ahora no, claro, ahora no lo dan. El otro día vi que no sé qué daba un premio a familias numerosas y ya salieron muchos a criticar, que no sé qué, cómo puede tratar. Claro, por ejemplo, a ver, lo del premio a la familia numerosa es algo casi anecdótico, pero sí es un reflejo de una sociedad que dice, oye, vamos a reconocer y a premiar un hecho que es tener hijos, ¿no? Hoy no se entiende eso porque tener hijos no da estatus y por tanto que lo haga el político es como ingeniería social en contra de las percepciones sociales mayoritarias, pero en épocas pasadas era lo que la sociedad entendía que tenía sentido, ¿no? Es decir, recompensar oficialmente a quien Cuando hablamos de familia, yo respeto a las familias, pero parece que hay familias que no son respetadas. La familia tradicional de muchos hijos no tiene el mismo, no merece el mismo respeto que las otras. No digo porque vi las críticas en internet. ¿Para quién? Bueno, pero y si se va a otros tipos de familia, también en internet encontrará múltiples insultos. Sí, no, pero digo que a ellas, ¿no? O sea que quiero decir que al final respeta
quien quiera respetar, todos deberíamos respetar, pero que no hay un respeto universal, por desgracia, hacia los distintos modelos de familia, ni hacia la tradicional ni hacia la no tradicional. Vale, pero estamos viendo natalidad. Entonces, estos son factores que explican la caída de natalidad. Sí, estoy de A acuerdo. todo el mundo, y yo creo que también, claro, es que ahora estoy leyendo a Colin Campbell, este libro de la ética romántica y el espíritu de consumismo, que es un libro que habla mucho de consumismo, de cambio de hedonismo, es decir, como por qué no volvemos hedonistas, y así, porque antes, la tesis de él es que antes, esto también lo explica Peter Sorokin, la dinámica social, lo explica Spengler cuando habla de estas cosas, no en la decadencia de Occidente, en el libro de los años 20, que hace un siglo, o sea que estamos en decadencia hace mucho tiempo. Pero él dice que cambiamos de una cultura, digamos, ¿cómo decirlo?, idealista o de ideas o de principios, a una cultura sensual. Dice que antes el placer a lo mejor lo podía encontrar usted, yo que sé, pues en una misa o una contemplación de la naturaleza o en algún tipo de deleite simbólico, y ahora lo encuentra pues, en consumos suntuosos. Y lo que explica que el consumo, por ejemplo, se romantiza. El consumo no es solo consumir, voy a consumir una galleta o una botella de whisky, sino que la botella de whisky pues, la asocia. Sí, la asocia con la tesis de este autor, con elementos como románticos, como tener una experiencia, como sentirse mejor o como sentirse de otra forma, o como ser integrado en otro grupo, ¿no? Por consumir ese bien, ¿no? O sea, que no es solo una experiencia de consumo, que el consumo del bien, que antes era beber una botella de vino, beber un... Ahora es la experiencia, como la bebe, hay que olisquearla y hay que catarla. Hay que contarlo, ya, pero eso de nuevo... Contarlo, claro, pero dice que al final el placer, en vez de estar, digamos, fuera de nosotros en contemplar cosas, en placeres, digamos, más baratos, que podía haberlo, ¿no? Ver pasear por la naturaleza, como pasearon así, veíamos a muchos sabios que les gustaba pasear allí por Goethe, por ejemplo, iba a la montaña y describía aquí las experiencias tan hermosas que veía en la montaña. O sea, ese tipo de experiencias que no son de placer, digamos, de consumo, sino de disfrutar de cosas. En todo caso, podría ser que tiene tiempo para hacerlo, pero no es un placer, digamos, especialmente caro. Digo, porque estaba también leyendo a Get Five hace poco y que contaba allí, tal, como disfrutaba, sacando una tortilla o un alimento allí con sus amigos, tiene una rica charla, una conversación. En cambio, nuestro consumo desde hoy pues, es exhibir automóviles de marca, viajes a sitios exóticos, etc. Eso es un cambio hacia una cultura más sensual. Es lo que explican los autores. Y se debe, pues, repito, a factores filosóficos, culturales, etc. Cuando Spengler y Sorokin hablan de esto, dicen que son como dinámicas. Son como ciclos. Ahí ya no tengo por qué seguirlos, ¿no? Y que siempre pasa. Después esta sociedad, digamos, como que decae, tal, y empieza otra vez como a regenerarse, ¿no? Con Uberfoma sigue las mismas etapas. Pero la tesis de ellos es que estamos en una etapa ya de decadencia. Bueno, es que claro, si se entrara en decadencia por no tener hijos, obviamente o la sociedad... O la sociedad desaparece o hay algún tipo de cambio cultural que revaloriza el tener hijos, ¿no? Es uno de los rasgos. De hecho, estudié en varias culturas. Quiero recordar, recuerdo Roma también, en los últimos años, la natalidad cayó muchísimo. La gente no se casaba ni nada, vivía así. En los tiempos de las bacanales, de las saturnales, estas cosas. Así que, o sea, que no es nuevo. No sé si, o sea, pero yo no soy historicista en el sentido de que tengan que repetirse tal cual las cosas. Pero él dice que es uno de los rasgos, que es uno de los síntomas, mejor dicho, ¿no? Que la gente empieza a tener la natalidad y digamos que dedica más tiempo al ocio, al disfrute y a disfrutes de este tipo. Como estamos avanzando en el tiempo y hay temas que no quiero que queden pendientes... Ya llevamos una hora, caray, pues sí. Sí, por eso. ¿Cómo se relaciona esta caída de la natalidad con el auge de ideas decrecentistas como las que también estamos viendo? Quiero decir, debería llamarnos mucho la atención que haya economistas y que haya sectores cada vez más amplios de la sociedad que estén abogando por no prosperar, por no crecer, por restringir la prosperidad material, que esto es algo que el socialismo marxista clásico no hacía. El socialismo marxista clásico decía, vamos a multiplicar la prosperidad para todos a través del socialismo. La producción material va a estallar. Y ahora es lo contrario, no es, ya no queremos ser más ricos, de hecho hay que ser más pobres. Claro, este auge del pobrismo, del decrecentismo, de alguna manera está ligado con la decadencia que también correlaciona con la crisis de natalidad.
No sé si está correlacionado, son ideas que surgen también en este tipo. El profesor Escotado le llamaba esto ebionismo, ¿no? La idea de querer ser pobre, etc. Eso ya se dio en otro tipo de épocas, de las épocas de austero. El decrecentismo cuidado que es una idea, me resulta súper interesante. Es un tema que lo estoy estudiando mucho. Y dentro de la izquierda actual me parece de lo más original y de lo más interesante. Dicho sea con todo respeto a los que lo escriben, porque no, me parece que dicen cosas muy... A mí, por lo menos, me gusta mucho. Aparte que escriben bien, escriben mejor que los marxistas, y me gusta. O sea, me gustan los temas que toca porque me interesan. No estoy de acuerdo con ellos, obviamente, pero sí que me interesan los temas que toca. ¿A qué se debe esto? Pues por un lado, esto tiene... Si es desde el punto de vista, pero cuando los ves, cuando lees, como muchos de ellos, no a todos, en el fondo lo que subyace es una crítica al capitalismo. Sistemática. Pero en Marx también había una crítica al capitalismo. Pero no, también, pero cuidado. Ahí está la clave. Los marxistas atacaban al capitalismo como sistema porque querían un sistema socialista que fuera tan productivo como el capitalista. O más, claro, sí. Más productivo que el capitalista. Pero estas nuevas ideologías no atacan al capitalismo como sistema, atacan a los valores que sustentan el capitalismo. Es muy distinto. Es mi opinión. O sea, Marx atacaba al capitalismo como sistema. Decía, tal, no sé qué, tal, la desigualdad y tal. Estos van. ¿Qué es lo que sustenta el capitalismo? ¿Qué ideas lo sostienen? ¿Qué es lo que lo hace funcionar? Vamos a por ellas. Y lo está consiguiendo, ahí sí. Porque la crítica no es atacar al capitalismo de frente. De hecho, si se fija, usted que también lee mucho, no hay críticas sustantivas al capitalismo de tiempo, como tal. No hay socialismo, pero ni siquiera aquello del parecón, que quedó así en los años 90 y así, pero poco más hay. No hay una crítica de sustituir el capitalismo por otros sistemas. No, yo creo que la crítica es una erosión más a los valores que están debajo del capitalismo que al capitalismo. Sí, o sea, eso sí se lo compro en el sentido de que la visión dialéctica de las sociedades de Marx no era hacer completa tabla rasa de lo que había antes, sino incorporar, digamos, los elementos progresivos que tenía un sistema, en este caso el sistema capitalista, derruyendo los elementos regresivos y pues, incorporándolos en el nuevo modo de producción, que es el socialismo, ¿no? Entonces, el socialismo podemos decir que para Marx absorbe, pues por supuesto, todo el progreso material del capitalismo y también los valores positivos que puede tener el capitalismo. Pero lo que usted está diciendo es que el decrecentismo quiere derruir todo el capitalismo. Claro, pero atacar los valores. A ver, usted ve a Stalin en los planes quinquenales y son capitalistas. Son capitalistas no en los fines, sino en los medios. Es decir, hizo una brutal acumulación de capital, o sea, haciendo trabajar a los trabajadores mucho tiempo, ese ahorro lo confiscó y lo gastó. Al no haber sistema de precios, no haber sistema de mercado, lo asignó mal. Ese es el problema que tenía. Hizo obras gigantescas que no valían para nada, la gran presa de Magnitogorsk, grandes canales, cosas por y eso no valía. Pero, cuidado, pero el objetivo era imitar el capitalismo. Y prometía la plétora, prometía la abundancia, prometía, y además, usted también sabe de esto, se acordará cuando Khrushchev decía que vamos a enterrar a los Estados Unidos en los años 60, que vamos a ser más ricos que ellos en 20 años y así. Bueno, estos no, estos van a por lo que usted toca, la ética de ahorro, por ejemplo, la están mirando muchísimo, la ética de trabajo la están mirando muchísimo, los valores religiosos, si quiere, que sustentan el capitalismo, esto de Max Weber y todo está discutido, pero también es el valor y creo que ataca y la idea de crecimiento, de estar mejor, la idea de progreso, que es una idea de estar mejor y eso se lo están atacando. Y creo que va por ahí la crítica. Ahora, dicho eso, son interesantes, porque entran en temas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Porque yo de estos temas leí bastante. Pero, ¿diría usted que es una crítica al capitalismo o una crítica a la sociedad humana y al progreso humano, que incluso trasciende al capitalismo? A ver, como son literatura bastante reciente, o sea, son post-caída del muro, el ataque es al capitalismo. A ver, cuando hablan en los libros, también se critican al socialismo real. Digo que también era productivista, esa crítica. Claro. Como eso ya no lo hay, y el ataque va dirigido contra el capitalismo. Claro, pero... de hecho, incide mucho esto que estamos diciendo ahora. Por eso a veces me parecen interesantes, porque tienen el hedonismo, etc. De hecho, hay un crítico. Hay autores muy Parrique, muy bueno, Desacelerar o Morir, ¿cómo se llama? Tim Jackson, el poscrecimiento, en España está Turiel, está Santiago Muiño, o sea, está Carlos Taibo, hay autores bastante. Entonces,
en el resto del mundo, ¿no? Pero cuando los lee uno ve este tipo de factores. Claro, pero ¿por qué se critica el hedonismo desde su perspectiva? Porque entiendo que lo que les molesta... O sea, porque consumamos mucho y si consume mucho agota los recursos y destruye la naturaleza. Claro, pero entonces se prioriza de alguna manera la naturaleza, Gaia, el planeta, al ser humano, al que se le ve como una especie de plaga o de parásito. Hay de todo. Es decir, pero sí, básicamente que el planeta que no nos estamos cargando, pues la parte que a algunos no les gusta esta forma de vida, es decir, prefieren así vivir como más simplemente. Todos estos libros, ¿cómo se llaman? El de Carl Honoré, del Ojo de la Lentitud, por ejemplo, hay esto de la simplicidad voluntaria, hay una serie de tratados, pero que, repito, son libros, aunque algunos son más antiguos, la mayoría de ellos son post-socialistas. Y ahí está la cuestión, no sé qué le iba a decir. Digo que un crítico, hay muy pocas críticas, cuidado, desde nuestros medios no se toca nada de ese tema. Yo no encontré ni un solo libro nuestro, porque incluso hay decrecentistas de derecha, como Alain de Benoist, Mañanas de Crecimiento, por ejemplo, es un libro desde la derecha, nueva derecha francesa, o sea, próximo a postulados que se pueden llamar, no sé si le llama, pues de derecha extrema o ultraderecha, etcétera, también son contrarios. Es decir, no solo los de la extrema izquierda marxista. Claro. Son libros bien, pero, repito, de las pocas críticas que encontré, así un poco elaboradas, porque la mayor parte de la gente pues, es como siempre, esto es una cosa, esto no va a ningún sitio, no sé, vale, vamos a ver qué dice, porque estas ideas después cogen tracción, y después ya son más, ya. Yo empecé a estudiarlo cuando vi que en la Unión Europea, la señora von der Leyen, el Partido Popular Europeo, crearon un foro de crecimiento, invitaron a todas estas personas, ¿no? Los invitaron y estaban todos allí. Todo esto que estoy citando ahora, buena parte de ellos estaban allí hablando en el foro. Pero fue von der Leyen y fue la presidenta del Parlamento Europeo, la señora Metsola, que yo sepa es de derecha, fue inaugurada, fue en el Parlamento anterior, ¿no? Pero estaban allí todos. Pero eso lo organizó el diputado del Partido Verde y del Partido Popular Europeo. Y esto no, ya empieza a coger otra cosa y esto lo van a coger, como a coger otras ideas como el rewilding, supongo que lo conoce, ¿no? Es una idea de un biólogo ecologista que se llama Eo Wilson, es muy famoso, es un mirmecólogo, experto en hormigas muy famoso, fue el padre de la sociobiología, muchos temas. El último libro, creo que fue el último que escribió, se llama Medio Planeta. Medio Planeta dice dejar medio planeta para salvaje, para que estén los animales salvajes, y el otro para medio para los humanos. Esa es la teoría. Y en Europa se quiere aplicar. Dije, igual que aplicaron el rewilding, vamos a aplicar, aún van a aplicar esto también, como se ponga de moda, algún burócrata lo coge, el comisario le parece muy bonito, todos lo aplaudieron, a todos le pareció muy bien aquella cosa, no hubo críticas. Fue una cosa, que bien, si lo organiza el Parlamento Europeo, debe ser una cosa como muy neutral, muy moderada, muy progresista. Aún lo van a meter. Y lo van a meter y uno va a ver y no encuentra nada discutido. Nada discutido. Pero, digo, otras pocas discusiones que vi, dijo, pero si estos señores hacen esto y no gastan, al final van a acumular una cantidad de capital terrible. Van a ser una sociedad más capitalista. Claro, pero ellos proponen al mismo tiempo también trabajar menos y este tipo de cosas, porque si lo único que haces es no consumir, al final es una sociedad más capitalista. No me recuerdo a un crítico que eso lo decía. Pero claro, la única solución que proponga es que trabajes menos horas. O que trabajes y que produzcas menos. Claro, si dijeras, vamos a producir más trabajando menos, oye, yo te lo compro si aumenta la productividad, claro. Pero... Eso sería, no hace falta. Pero el problema que le veo al decrecimiento es que ellos piensan que puede ser como ordenado. O sea, dejar de consumir esos osos panda que venden en los chinos, por ejemplo, ¿no? Y centrarse solo en... Los gatitos, ¿no? Sí, esos gatos que mueven la mano. Bueno, que supuestamente son consumos de lujo. Por ejemplo, cada vez me acuerdo, yo creo que tenía mucha manía en las afeitadoras eléctricas, no, a los cepillos de dientes eléctricos. Me parecía así el sumo de despilfarro. Digo, a cada uno se le puede ocurrir un bien distinto que puede ser superfluo, ¿no? Pero la idea es que podemos suprimir como esos bienes, pero mantener como lo esencial. Vamos a tener medicamentos igual de buenos, vamos a tener, no sé, si querrán internet igual de rápido para subir sus foros, sus chats, y algunas cosas bien. Como le tienen fobia al automóvil, en cambio aman a la bicicleta, cuando la bicicleta puede ser tan tecnológica o más como el automóvil. ¿No? Pero a la bicicleta le tienen un especial cariño, le tienen un odio al automóvil y a todo lo que se refiere a la automoción, ¿no?
Y tienen todo lo que es post-revolución industrial le tienen. No, pues que cuidado, pero la bicicleta es posterior al auto. Sí, no, me refiero a energías con las que se todo. desarrolló la revolución industrial, ¿no? Todo es aprovechar por los recursos, la fuerza motriz del ser humano, el viento, el sol, pero además sin capital incorporado para hacerlo, ¿no? Es decir, Claro, con pero fuentes energéticas. yo lo que critico es, vamos a ver, muy bien, puedes crecer, pero no vas a crecer de forma ordenada. El crecimiento no se puede planificar. Y que te salga ordenado. Te puede salir una cosa creciendo, pero como el tipo de Unión Soviética, muy desordenado, con sectores muy productivos y otros que no tienes nada. Y al final, si no están correlacionados, no funcionan. Puedes tener tractores, pero no había gasoil. Por ejemplo, no había baterías, que era un problema que tenían los rusos. Tenían los motores, pero después acababa la batería, no había una fábrica de baterías, nadie pensó en eso. Entonces al final, no estaban casados todos los bienes complementarios no estaban casados entre sí. ¿Vale? Y entonces piensa, no, nos quedamos sin coches, ¿vale? Pero si quedas sin coches, te quedas sin ambulancias. Porque la ambulancia es relativamente asequible, porque al final es un coche modificado, pero es un coche normal modificado. Una furgoneta normal modificado, un coche grande modificado. Si tú no fabricas coches, no vas a tener ambulancias. Van a ser carísimas, porque tendrías que hacer ambulancias como de encargo. Solo hacer el proceso de fábrica solo para hacer ambulancias. Y veríamos si son tan baratas o no, de la misma calidad y si se puede fabricar o no. Después, por ejemplo, claro, el teléfono móvil la gente dice que lo usa para andar en el Tinder, ¿vale? Entonces también puede ser una cosa súper... El teléfono móvil también te salva una vida si tienes un infarto. Puedes llamar al momento y te viene una ambulancia. Es decir, los bienes tienen usos alternativos. Entonces no puedes quedarte sin unos bienes sin quitar los bienes alternativos de los otros. Es decir, todos los bienes están... Y las industrias, como sabe usted mejor que yo, tienen muchos bienes complementarios. Si dejas de fabricar una cosa... A lo mejor no fabricas la cosa buena y no tienes medios para hacer el medicamento. Bueno, y el progreso técnico, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener progreso técnico sin crecimiento económico y sin experimentación descentralizada? Claro, entonces digo, parece como si pudiera hacerse ordenado, como seleccionar los bienes que sobran y los otros que son como logros sociales, porque ahí sí que defienden ciertos logros sociales. Vamos a tener la misma medicina que tenemos ahora, vamos a tener las mismas cosas, la misma educación que tenemos ahora. No lo vas a tener. Porque están todos interrelacionados unos con los otros. Si no tienes coche, ¿sabes cómo haces para estudiar? Salvo que vivas a rango de bicicleta del sitio. Claro. Bueno, ahí ya entran las ciudades de 15 minutos y todo eso. Sí, claro, pues algo que tú trabajes en una de ellas y a lo mejor no puedas. Te digo, pero dicho esto, me parece gente súper interesante, ¿eh? O sea, me parece mucho más interesante que el marxismo, ¿no? Sobre todo que el marxismo, último marxismo, que llaman el marxismo occidental. El marxismo de Frankfurt y el marxismo de Pitón. Sí, bueno. Me parece mucho más entretenido y tiene como más vida. Por eso digo que da mucho juego. Y los autores son muy interesantes. En general parece muy gente preparada y bien interesante. Y leí libros muy interesantes, aprendí muchas cosas con ellos. Entonces, pero claro. Entonces, ¿cuál sería su principal crítica al decrecentismo? Porque no puede ser. Que no se puede planificar exactamente. No, el crecimiento también es una metáfora que no me gusta mucho. Eso viene por un motivo. Esto viene viene de antes, ¿no? Pero fue cuando Kuznets inventa el PIB, el indicador. Lo diseñó él y su equipo diseñan ese indicador. Desde entonces se convierte como un objetivo. A crecer el 3%. Entonces, toda la política de un país se orienta a crecer el 3%. No a crecer, sino a crecer el 3%. Y da igual cómo lo crezcas. Lo crezcas concentrarte en un sector, en otros sectores. Y siempre salen las lumbreras diciendo hay que invertir en este sector y hay que promocionarlo, la industria pesada, como decían, este tipo de cosas. Y al final... Recordemos que estos modelos no solo son soviéticos. El modelo de crecimiento soviético era el Feldman-Malanovich. Ese era el modelo que usaban para hacer las ecuaciones. Pero Feldman era un economista soviético, pero Malanovich fue el que hizo la planificación en la India. El modelo siguió el mismo. Entonces la India quería seguir el mismo modelo sin llegar, digamos, al extremo del socialismo puro, pero quería hacer también un problema que el Estado planificara, creciera, ese tipo de cosas. Esa es la cuestión. Pero igual que no se puede crecer, y ese fetiche de crecimiento, el fetiche de crecimiento no porque no esté bien crecer, sino porque no puede subordinar toda la política a crecer. Esa es la cuestión. Fíjese... Y las políticas públicas, el objetivo número es que el crecimiento sale si tú dejas a la sociedad libre y le dejas actuar. Entonces ya crece. Pero no forzar tú la máquina de crecer así y todo tiene que aplastarse. Hay que expropiar a la gente, las tierras a los campesinos para hacer una central de acero y cosas por el estilo. No. Deja hacer las cosas, como si fuera una revolución industrial. Y va a ser como crece rápido. Pero yo creo que incluso ahí usted reconocerá que se puede dejar a la sociedad sin intervención y no crecer. No, es decir, porque también hay
un marco cultural subyacente que impulsa o no impulsa ese crecimiento. Ahí es donde entra la emulación. Claro, pero lo digo porque a mí que la sociedad tenga como cierta preocupación crecer no me parece tan negativo. De hecho, Joel Mokyr, por ejemplo, el historiador, considera que uno de los grandes cambios copernicanos que marcan la revolución industrial es que se establece una cultura de crecimiento. Es decir, que desde ese momento la sociedad se preocupa por crecer. Estoy de acuerdo en que, claro, la sociedad. Si nos preocupamos por crecer de cualquier... No, pero incluso aunque fueran las políticas públicas... No, eso ya no lo admito. Bueno, ya sabes, bueno. No, porque al final crecer en qué. Al final acaba haciendo... Acaban forjando. Pero si la política pública entiende, que luego están los incentivos para no entenderlo, pero si la política pública entiende que el crecimiento, para que sea riqueza para la sociedad, tiene que emerger de la sociedad y no ser planificado desde arriba, la política pública podría contribuir con un marco que permita la emergencia de ese crecimiento desde la sociedad. En ese caso sí, pero no forzarlo. No, forzarlo no, yo no hablo de forzar. No, lo que estoy diciendo es que parece que a veces que usted ve los procesos de modernización en muchos países del mundo, Brasil, así, hicieron grandes proyectos desde el centro, crear todo y no consiguieron nada. Aparte, por supuesto, pero incluso al revés. Imaginemos un país, un estado que diga, oye, mi sociedad no está creciendo o no está creciendo sanamente, sostenidamente. ¿Qué estamos haciendo mal desde el Estado para impedir ese crecimiento? Yo creo que también es una pregunta muy legítima y muy conveniente que deberían hacerse los políticos, que luego no se hacen porque tienen los incentivos distorsionados para no hacérselas, pero Milei, por ejemplo, lo que nos ha dicho es que está preocupado de que Argentina no crezca, etcétera, y dice, oye, ¿cómo vamos a conseguir que Argentina crezca? Con menos Estado. Luego se le podrá criticar si está aplicando las políticas correctas o no, pero que ese enfoque de vamos a analizar qué está fallando y estamos fallando porque no crecemos, pero eso no es una política pública, es responsable. Yo me refiero a lo siguiente. Vamos a ver, imagina que yo tengo un taxi y que el gobierno decide con mis impuestos financiar el coche autónomo. No, por supuesto. Digo, vamos a ver. Yo no estoy en contra de que haya coches autónomos, pero no tiene por qué ser financiados con mis impuestos. Eso yo lo entiendo perfectamente. Que lo financien los que quieren financiarlo. Y no se le ponga ninguna traba, pero tampoco me venga a mí a financiarlo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero es que el problema del coche autónomo no es que... Autónomo fue un ejemplo moderno. Pero creo que es muy buen ejemplo para ilustrar quizá donde no nos estamos entendiendo. El problema del coche autónomo ahora mismo no es que no se lo esté financiando desde el Estado, es que los estados, especialmente en Europa, prohíben que el coche autónomo circule. Entonces, prohíben por un lado, pero financian por el otro. Cuidado que no es una cosa... Muchas políticas no sé si lo financian mucho, pero muchas políticas se matan unas a las otras. Eso sí, pero porque los llevan a cabo o bien burócratas distintos o bien porque atienden a clientelas distintas. Por un lado tal, pero por otro lado financian construcciones de mega fábricas de mega baterías y cosas. O sea, las políticas públicas muchas veces son contradictorias entre sí. Eso no, porque unos hacen una cosa y otros la matan por el otro lado. Entonces, eso me estoy refiriendo. Porque yo no estoy en contra del progreso, faltaría más, ni el desarrollo técnico, ya me conoce bien, pero digo, tampoco puedo forzar a una persona a que lo adopte, porque eso me estoy refiriendo. Forzar no, pero por ejemplo, si ahora los burócratas europeos hicieran un ejercicio de plantearse por qué Europa lleva 3 décadas estancada frente al crecimiento económico estadounidense, vamos a quitar toda la burocracia y todas las regulaciones que han estrangulado ese crecimiento, creo que harían muy bien en plantear esta cuestión, ¿vale? Pero eso es preocuparse por el crecimiento, porque si no se preocupa, diría Europa, bueno, pues ¿qué más da que no estemos? A ver, preocuparse por no intervenir. Si de ahí resulta crecimiento o no, eso dependerá de los actores. Yo creo que resultará en crecimiento, pero repito que no hay que forzar el crecimiento. No, forzar no. Simplemente, por cuestiones ya incluso de moral, debes dejar de intervenir. Porque cuando yo hablo de estos temas, no hablo en términos utilitarios, yo hablo en términos de moral. Es decir, el Estado no tiene que meterse a decidir una cosa o la otra. Entonces, lo que sí sé es que si el Estado deja de meterse en las cosas, lo normal es que la sociedad crezca. Sí, tiene una cultura de crecimiento instalada, sí. Y si tiene esa cultura de crecimiento, tampoco, pero está en la sociedad, no hace falta tampoco incorporarla y no la tienen todas las personas, hay unas personas que tienen más que otras. Lo normal es que asuman cada una de sus consecuencias. Sí, pero que las sociedades sin esa cultura de crecimiento, y esto liga en parte con lo que hablábamos antes de la natalidad, las sociedades que no sean pronatalistas, es decir, que no tengan instalado una visión positiva de la natalidad, son sociedades que tendrán una cierta decadencia, y las sociedades que no tengan incorporado el chip
de crecimiento también serán decadentes. Hombre, claro, esto faltaría adecuarlo a día de hoy, pero volviendo al tema del principio. Las sociedades que crecían mucho eran sociedades muy dinámicas demográficamente. Sí, claro, obviamente. La innovación... Y van en paralelo, que normalmente iban en paralelo las dos cosas. Sí. Pues un declive demográfico probablemente, y estamos viendo. Probablemente lleva un estancamiento económico también. Claro, pero y ya para ir cerrando, profesor, no hemos hablado de transición energética, pero es que no tenemos tiempo. Hablamos otro día, que eso da para otro día, sí. Pero le quiero abrir un último tema que creo que liga los dos de los que hemos hablado hoy y que además es pertinente. Y es hasta qué punto la generalización de ideas como que el ser humano es una carga o es un pasivo o es un estómago que consume recursos en términos netos, la proliferación de ese tipo de ideas no cree que puede estar influyendo a la vez en que haya un declive de la natalidad y a su vez en el auge de ideas decrecentistas. Sí. Y al revés, si se ve al ser humano como un activo, como un motor de crecimiento, como materia gris que no consume netamente recursos, sino que crea y pone en disposición del resto de seres humanos netamente recursos, ese tipo de ideas fomentan la natalidad porque ven positivo que haya más gente en el mundo y a su vez también abren las compuertas del crecimiento. Esto creo que era Julian Simon, uno de sus libros. No sé si el último recurso en otro, de los que tiene. Que decían, pero también, y es una especie de crítica a esto del PIB. Si nace una vaca, el PIB sube, pero si nace un ser humano, el PIB decrece. Porque es una masa dividida. El PIB per cápita, sí. Sí. Entonces, quiero decir que ese tipo de contabilidad puede contribuir también a ese tipo de fenómenos. Pero efectivamente, pero no solo es la idea de que el hombre es un cáncer para el planeta, que es un desastre. Y esos son temas súper delicados, porque hay un... Si lee usted a Passmore, es que hay mucha filosofía, es un tema súper fascinante, este tipo de cosas. Porque está pensando que el ser humano es una especie distinta. Sí. Y entonces, que como que es una cosa distinta que hace cosas distintas. Es decir, el castor hace presas. Pues las hormigas hacen hormigueros. Nosotros también mezclamos materiales y hacemos cosas. Hacemos lo que hace nuestra especie y nos comportamos como nuestra especie. Entonces, ¿somos naturales o no somos naturales? Sí. Entonces, es el debate que está abierto ahí. Entonces, ¿somos una especie más o no somos una especie más? Entonces, pero claro, parece que el ser humano es lo único que sobra. Entonces, hay muchos que defienden delimitarlo. También hay antinatalistas que van no por hedonismo, sino por ideología. Yo leo de estas cosas, creo que hay ideologías que son contra la generación. O sea, contra tener hijos porque consideran que hace daño al planeta, incluso por motivos también de ecologismo. Entonces, todo esto no son exactamente lo mismo. Cuidado, el ecologismo es un pensamiento muy rico. Una vez que se mete uno en él y hay unas peleas y unos debates entre los decrecentistas y unas peleas mucho peores que las nuestras. O sea, entre los distintos bandos, porque los hay colapsistas, los hay decrecentistas, los hay tienen unas siglas entre ellos. O sea, sé que discuten mucho estos temas y tenemos debates a veces bastante broncos. Pero no todos son decrecentistas, son de esto de la despoblación. O sea, se centran tanto en esto. Muchos, por ejemplo, se centran en la cuestión del consumo de los recursos, en el famoso peak oil, que usted conoce bien, ¿no? Sí. Los peak oilers. Quedaron un poco chafados con el... De hecho, que quedaron un poco chafados con los petróleos no convencionales. No los tenían en los cálculos. No contaban con ellos. Ellos hacían el cálculo de petróleo normal, pero cuando empezaron a ver la emulsión, los petróleos de esquisto, las nuevas formas de fracking, eso como les descolocó un poco porque les cambió los cálculos todos, ¿no? Eso no lo tienen en cuenta. Porque muchos de ellos vienen de ciencias naturales, vienen de ciencias físicas. Entonces, están acostumbrados, o el ingeniero, entonces están acostumbrados a usar mecanismos matemáticos de predicción basándose en los recursos que hay, etc. No entran en argumentos económicos. Pues por eso muchas veces no hay diálogo entre nosotros, porque vemos las cosas de forma distinta. Sí, claro. Pero bueno, yo económico. Repito que para mí dicho esto, me lo paso muy, o sea, aprendo mucho con ellos, son mucho más entretenidos que el marxismo común. Aunque tienen un toquecito marxista, pero no son como antes, tienen otros temas, pero sí que tienen ese toque de anticapitalismo.
Esto da para muchos temas, sí. Bueno, pues otro día, profesor, porque me sabe mal, no es que yo quiera cortarlo, yo estaría mucho más tiempo, pero mi compromiso era estar una La hora con energética, usted otra vez, que está bien súper interesante. y ya lo hemos desbordado. Lo dicho, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en esta hora Es un rato de charla bien entretenido. Yo lo de paso muy bien. conversación. Ha Las sido tecnologías son precioso. buenas, porque si no usted, es raro que lo vea ahora físicamente. Sí, no nos vemos muchos, es complicado a veces verse, pero bueno, al menos nos encontramos por internet y al resto de espectadores pues también nos pueden escuchar si es que les interesa. Pues muchas gracias y hasta Muchísimas la gracias, próxima. profesor. Ha sido un placer. Siempre, Hasta la placer. próxima.